Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este jueves 27 de agosto, en donde, como cada tarde, le vamos a presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Tenemos un primer bloque con bastante información sobre la crisis por desaparición de personas. Lamentablemente hay notas que nos confirman esta práctica del crimen organizado está reclutando cada vez a más jóvenes que también se encargan a su vez de reclutar. Hay un caso verdaderamente complejo, triste, también doloroso, en el que una jovencita que estaba de 19 años, reportada ella misma como desaparecida, finalmente es detenida por ser parte de los grupos que están reclutando jóvenes para trabajos forzados dentro del crimen organizado. Vamos a hablar, hay mucha más notas sobre este tema. También se está preparando ya la convocatoria para el 30 de diciembre en las manifestaciones por el Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Y en este contexto vamos a tener una entrevista con la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, para hablar de temas relacionados con los trabajos legislativos sobre las desapariciones y los presupuestos que se están solicitando o que se están dejando de ejercer para las dependencias que se encargan justamente de las búsquedas. Vamos a hablar también de la crisis del agua de Ciudad Neoliberal y finalmente también le hablaremos de temas que tienen que ver con la política profesional, los poderes y también asuntos globales. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Alejandro Coronado y también a Isabel Rizo en asistencia de producción y a Manuel Candelas, que está en la mesa de operaciones. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hay muchísima información sobre crisis por personas desaparecidas, sobre todo muchas protestas. Más adelante le vamos a compartir una que se realizó el día de ayer por parte de los familiares de una jovencita de 13 años llamada Dayana, quien se encuentra desaparecida. Pero el día de hoy, la cuenta de tráfico ZMG está reportando que hace algunas horas hubo manifestación en Casa Jalisco. Familiares y seres queridos de Violeta Alejandra Santana Bueno y Melissa Anaí Carranza Contreras protestaron afuera de Casa Jalisco exigiendo su pronta localización. Se recuerda que ambas son jovencitas, fueron vistas por última vez el 27 de julio cuando salieron a trabajar en el municipio de Acatlán de Juárez. Sus familias exigen la intervención urgente de las autoridades para agilizar las labores de búsqueda. De hecho, han estado muy activas las familias de Violeta y Melissa, y esto fue el día de hoy en Casa Jalisco. También han hecho manifestaciones en Puerto Vallarta. Vamos a esta primera nota de los colegas de Milenio. La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas confirmó la detención de Liliana Elizabeth N., alias La China, de 19 años, quien tenía ficha de búsqueda, pero terminó señalada por dos víctimas como responsable de privarlas de su libertad y reclutarlas para integrarlas a las filas de la delincuencia organizada bajo la modalidad de trabajos forzados. Las investigaciones comenzaron el pasado jueves y viernes cuando se activaron varias fichas de búsqueda tras el reporte de desaparición de 5 personas. Durante las diligencias primarias, las autoridades rastrearon la última actividad telefónica de las víctimas, localizada en el municipio de Jerez, allá en Zacatecas. Cuenta esta nota de Milenio que fue la madrugada del sábado entre la 1:40 y 2 de la mañana cuando elementos de la Policía Estatal y Municipal localizaron a un grupo de 8 personas allá en Jerez, entre ellas un infante, un bebé de mes y medio de edad. En un principio dijeron que se encontraban de fiesta, sin embargo, al verificar sus identidades detectaron que varias contaban con fichas de búsqueda vigentes, por lo que fueron llevadas a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Conforme avanzaron las investigaciones y rastreos cibernéticos, las declaraciones de los afectados presentaron inconsistencias que llevaron a 2 de las víctimas a señalar directamente a Liliana Elizabeth y a otra persona como sus captores. Derivado de ello, se cumplió una orden de aprehensión en su contra
contra por el delito de trata de personas. Dice que previo a la detención, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en el inmueble vinculado a los hechos, donde encontraron diferentes indicios como cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del ejército, colocados a manera de altar en un cuarto, formatos similares a solicitudes de empleo con nombres de personas y copias de credencial de elector, cuidado con eso, y entre ellas una de una persona originaria de Tonalá, Jalisco. También detectaron una libreta con anotaciones relacionadas con datos de un grupo delictivo. El fiscal de Zacatecas, Paul Camacho Osnaya, precisó que las personas cuyos nombres aparecen en esos documentos no cuentan con ficha de búsqueda activa ni en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas ni en la Fiscalía de Jalisco. No obstante, aclaró que el hecho de que no tengan una ficha activa no descarte que hayan sido reclutadas para trabajar para la delincuencia. La audiencia inicial en contra de la China se llevó a cabo el pasado lunes, en la que la imputada se acogió al término constitucional para definir su situación jurídica, pero un juez le dictó prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá en custodia mientras continúa el proceso legal en su contra. Y aquí en Jalisco, en los primeros 7 meses de este año, ya se han sumado 280 quejas relacionadas con personas desaparecidas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Esto informó el primer visitador del organismo, Manuel Alejandro Murillo Gutiérrez. El funcionario detalló que la comisión inició el año con 222 expedientes y actualmente trabaja con 245 quejas, luego de las conclusiones realizadas por distintas vías, entre ellas recomendaciones. En esta nota de Milenio recuerda con declaración de este visitador que acaban de emitir una recomendación concentradora de 107 quejas que involucró a 119 personas. Dentro de las principales autoridades señaladas está la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, tanto por omisiones o irregularidades en el procedimiento de investigación. Uno de los puntos considerados prioritarios por el organismo es que el presupuesto del próximo año contemple recursos adicionales para contratar personal y mejorar los equipos destinados a las labores de búsqueda. Hay uno que nosotros consideramos que es importante en esta ocasión. Todos, al realizar las investigaciones, detectamos que las diferentes áreas y autoridades encargadas de la búsqueda de personas carecen de los recursos materiales, humanos, económicos, tecnológicos para realizar su trabajo de una manera adecuada conforme a las demandas de la sociedad. La cita que hacen del visitador, y añade, por lo tanto, le solicitamos que en el proyecto de presupuestos para el próximo año programaran solicitar una partida adicional para contratar más personal. Ahora, sobre los avances en el cumplimiento de las recomendaciones que hace el organismo por desapariciones, el funcionario pues dijo que hay diferentes avances. Lo citamos, dice: tenemos avances, recordarles que en los últimos años se han emitido aproximadamente 8 recomendaciones en materia de personas desaparecidas. Cada uno tiene diferente grado de avance, pero sí hemos tenido respuesta por parte de las autoridades tratando de dar cumplimiento. Algunos no pueden ser completados precisamente por esta situación de la carga de trabajo y la falta de recursos. Y señalan al final que en esta macro recomendación hay casos de desapariciones forzadas, uno de la policía por parte de policías municipales de Arenal y también de Tonalá. En otra nota, Dayana Andrea Hernández salió de su casa en Guadalajara y no ha vuelto a ser vista por sus familiares. Esta menor de 13 años está desaparecida desde el pasado sábado 22 de agosto. Ella salió de su hogar sin decirle nada a su familia en la colonia del Fresno, aquí en Guadalajara. Citan a la madre Griselda Hernández: estoy desesperada de que mi hija no está, es mi única hija y estoy desesperada, quiero que llegue a mi casa y que toque la puerta, no llega, ya son 5 días, se fue desde el sábado, me comuniqué con ella a las 12, chateamos y de repente ya no entró la llamada, dijo Griselda Hernández en una nota que también comparten los colegas de Milenio. Ahí también habló el señor Vicente Hernández, el papá de la menor de Dayana. Dijo que él había salido y al regresar ya no la encontró. Lo citamos, dice: lo supe porque mi hijo me dijo que ya no estaba su cargador y ni su mochila. Le hablé a su mamá por si la había enviado a un mandado, pero me dijo que no. Fue entonces que nos pusimos alertas. Inmediatamente la familia presentó la denuncia ante la fiscalía, pero no han recibido hasta ahora mayor información de parte de las autoridades y por eso la mañana de ayer tomaron la decisión de protestar en el cruce de la calzada Lázaro Cárdenas y la avenida Cruz del Sur, exigiendo su búsqueda y pronta localización. La familia define a Dayana como una joven tranquila, buena, estudiante y trabajadora, por lo que la incertidumbre tras su desaparición aumenta para ellos por no saber cuál pudo haber sido la razón que la orilló a salir de su hogar. Y hacen esta cita: se comunicó el sábado a las 6 de la tarde con una amiga, le dijo que no nos preocupamos, que está bien, no sé dónde está, si esté bien o quien la tenga, que la regresen porque es menor de edad. El 22 de agosto, cuando Dayana fue vista por última vez, vestía una blusa de manga larga de color tinto, pantalón azul claro, tenis negros, una bolsa de mano de color negro y una mochila azul con blanco. Mide 1,65 m, tiene un lunar en la mejilla izquierda y perforaciones en
en ambas orejas. Y sobre esto justamente se reporta esta manifestación. Es la otra nota que publica el diario NTR, justamente con la misma petición de los padres de Dayana Andrea. Es una crónica de esa protesta, pero al final dice que la señora Griselda Hernández, la mamá de Dayana, pues pidió que todos compartamos la ficha de búsqueda, pero sobre todo entre las personas dice que vivan, trabajen o tengan familiares en la colonia del Fresno y zonas cercanas con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda. En más información, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Jalisco aprobó el dictamen que sanciona el delito de reclutamiento forzado en el estado con penas que van desde 5 a 15 años de prisión, que se incrementarían en una tercera parte si las víctimas son menores de edad. Es un reporte de los colegas del Informado. Cuenta que la diputada presidenta de esa comisión, la morenista Norma López, explicó que hay riesgo de que la Suprema Corte intervenga por la posibilidad de invadir leyes como la trata de personas, pero confía en el análisis que se hizo en el legislativo, y la citamos de la diputada, dijo: hay una ley general de trata que uno de los artículos prevé la conducta similar. Entonces tienes a la Constitución que todo lo que tiene que ver con trata tiene que ver con el Congreso de la Unión, y la conducta que estamos tipificando puede subsumirse en la ley de trata, pero fue un año que se trabajó en lo técnico para que no se pudiera. Quitamos algunos verbos rectores del tipo penal para no tocar esa competencia, y dijo que en caso de reclutamiento se deberá determinar si es dicho delito o desaparición, y el dictamen ahora pasará al Pleno del Congreso. En tanto, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, señaló que la reforma permitirá atender un vacío legal que actualmente dificulta actuar ante casos en los que una persona ya fue captada, pero aún no se configura otro delito. Hoy el Código Penal no tiene una sanción para esa aberrante conducta, y que haya una omisión nos lleva a todas y a todos a la responsabilidad. No solo es un problema de seguridad, es un problema de desarrollo humano en el que están arrebatándole a las niñas, niños y adolescentes su integridad física, psicológica, moral y salud, dijo en entrevista posterior a la reunión de la comisión. Ahí agrega que la diputada recordó que hay casos en los que los adolescentes han sido captados mediante redes sociales o falsas ofertas de trabajo y recuperados antes de ser explotados. La reforma también reconoce como víctimas a las niñas, niños y adolescentes reclutados, y establece que la Fiscalía debe implementar un protocolo especializado y capacitar a su personal. Todo me parece muy bien. Solo recordar a la diputada Mónica Magaña pues que la mayoría de estas desapariciones han ocurrido justamente en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, tanto de Enrique Alfaro como el actual de Pablo Lemus, específicamente el fenómeno del reclutamiento forzado entre los más jóvenes. Y finalmente, antes de irnos a la pausa, el gobierno del estado está, a través de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, está informando que como parte de la coordinación entre las distintas dependencias y corporaciones de seguridad estatales se han identificado al menos 502 cuentas utilizadas para reclutar jóvenes, y la titular de la dependencia, Ana Montoya, explicó que de ese universo hasta el momento se ha conseguido desactivar 250 cuentas. Nos vamos a la pausa y volvemos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0 y ya estamos enlazados en esta videollamada con Tonantzin Cárdenas, diputada local del Partido Futuro. Tonantzin Cárdenas es presidenta de una comisión especial del Congreso del Estado de Jalisco para atender la crisis por personas desaparecidas, y recientemente hizo declaraciones importantes, además de darle seguimiento al trabajo de esta comisión sobre temas presupuestales. Tonantzin Cárdenas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy bien, Rubén. Mucho gusto saludarlos. Igualmente, muchas gracias por atender esta llamada. Entiendo que hay presupuesto de parte de la Secretaría de Gobernación, es decir, presupuesto federal, para apoyar ciertas tareas de agencias locales encargadas de búsqueda, ya sea se trata de Comisión Estatal de Búsqueda, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, no sé si para las vicefiscalías. Y entiendo, según escuché declaraciones tuyas, que no se ha ejercido ese presupuesto federal de parte de algunas dependencias de Jalisco. ¿Nos puedes compartir información, Tonantzin? Sí, aquí hay algo importante que tenemos que, en lo que creo que todas las instancias tendremos que profundizar, que tiene que ver con las reglas de operación de muchos de los presupuestos asignados, ¿no? Si bien, por un lado, para nosotras ha sido importante insistir en el ejercicio eficiente del presupuesto público estatal, que es nuestra responsabilidad y nuestra representación en el Congreso, y por parte también de la comisión especial que tenemos la responsabilidad de presidir, nosotras propusimos incluso parte de las modificaciones
modificaciones al presupuesto o al proyecto Sí. presupuestal asignado por el gobernador y las necesidades planteadas por las familias, por las víctimas indirectas y los colectivos, ¿no? Entonces, ha sido importante conocer estos procesos y claro que hay una crítica al cómo se pueda ejercer o no este presupuesto y además, digo, si está siendo eficiente este gasto, si no, y qué falta por parte de todas las instancias y dependencias para que las reglas de operación, lejos de ser un obstáculo, pues contrario a ello, nos permitan ejercer absolutamente todo el presupuesto que es asignado para la búsqueda, identificación o la atención a las víctimas, ¿no? Si, pues no, sería una incongruencia total que se esté peleando por presupuesto, que exista voluntad por parte del gobierno federal y reconocimiento a la crisis humanitaria que vive Jalisco y que lamentablemente pues estos recursos se tengan que regresar por falta de operatividad o quizás es una falla en la administración pública estatal que no ha permitido que estos, pues que se cumplan los requisitos necesarios para acceder a este recurso y pues que no lo tengamos que regresar constantemente año con año, ¿no? Eso es gravísimo dada la crisis que vivimos y que siempre, pues por otro lado, tanto víctimas, instancias o el mismo, o nosotros por parte del Congreso, pues hemos peleado por más presupuesto y que se regrese presupuesto, pues nos habla de una deficiencia en las, ya sea en las reglas de operación o en la administración de quienes están ejecutando estos recursos o quienes deberían ser los responsables de ejercerlos, en este caso, estas tres instancias que mencionabas, ¿no? Fueron esas tres, la Comisión de Búsqueda, Vicefiscalía e Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y en este caso, ¿cuánto regresaron cada una o el volumen total, Tonantzin? No tengo el dato por cada una de ellas, pero tengo entendido que es un monto de algunos millones de pesos y estamos hablando de que se requieren para la búsqueda, ¿no? Al final es lo que hemos estado denunciando y también nos va a tocar este siguiente proyecto presupuestal. Creo que será un área de oportunidad importante para que todos estos millones de pesos pues ejerzan con efectividad previo a este proceso de planeación presupuestal, ¿no? Es decir, que estos insumos de lo que se está regresando hoy nos sirvan para que no se repita esta historia año con año, ¿no? No es la primera vez, lamentablemente, que Jalisco regresa dinero en esta crisis y eso es algo que nos habla también de la falta de operatividad de las instancias estatales, pero también de quizás que habría que modificar o por nuestra parte también proponer y analizar qué habría que modificarse tanto en las reglas de operación del presupuesto, cómo se debe ejercer el presupuesto federal y cómo se está pues como llenando todos los requisitos que son necesarios desde lo estatal, ¿no? Porque pasa mucho, por ejemplo, en la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas, que y volveremos siempre a este proceso, no hago ese paréntesis, pero volveremos siempre a las condiciones laborales de quienes están a cargo de estas instancias, ¿no? Si no tenemos los salarios competitivos, las prestaciones necesarias, la rotación de personal suele ser un problema, un impedimento para que lleven la continuidad necesaria en la administración pública de los recursos, ¿no? Y eso podría ser una de las razones. Nosotras pues nos daremos a la tarea en los siguientes meses, que es de cara al siguiente análisis y aprobación, en su caso, del siguiente proyecto presupuestal. Nos daremos a la tarea también de incluir en nuestro análisis y trabajo pues algunas propuestas que podamos hacer tanto a nivel local y a nivel federal de cómo podemos hacer que estos requisitos y reglas no se vuelvan
un impedimento para el ejercicio y podamos hacer o ejercer los recursos de manera más eficiente y que no nos esté o les esté ganando el año fiscal constantemente a cada una de las dependencias, ¿no? Si mal no recuerdo, en el estudio que hicieron en esta comisión especial del Congreso Tonantzin, creo que ya hicieron una proyección, no sé si de plazas o de presupuesto, pero más allá de este trabajo, también hay una recomendación, la macro recomendación reciente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que una justamente de sus recomendaciones es aumentar los presupuestos de estas dependencias encargadas de las búsquedas e identificación de personas, pero más allá de ello también ha sido un reclamo de hace muchos años de las familias, que faltan personas, faltan más ministerios públicos, faltan más peritos en ciencias forenses, falta más personal de búsqueda directa en campo de la Comisión Estatal de Personas de Jalisco. Más o menos cuánto o qué porcentaje se estaría pensando en incrementar el presupuesto para el próximo año, Tonantzin. Pues el año pasado se incrementó, y es que esto fue muy truculento a mi parecer, pues, o sea, la verdad es que el gobierno del estado dijo haber aumentado un 173% el presupuesto en esta materia, pero la realidad es que si le pones un aumento histórico al sistema de videovigilancia, que es el C5, fue una discusión que tuvimos permanentemente durante el proceso de la aprobación del presupuesto, porque, pues, perdón, pero para mí el Estado o el gobierno del Estado es el encargado, el ente ejecutor de la seguridad pública o de garantizar la seguridad pública, y un sistema de videovigilancia no debería estar, a mi parecer, en el anexo transversal de personas desaparecidas, porque al final el anexo transversal está destinado a que se asignen los presupuestos necesarios a cada una de las instancias que se encargue específicamente de atender este delito. Y cuando pones un presupuesto, estás hablando de la mayor bolsa, digamos, o el mayor incremento que hubo, pues es porque se incluyó en esta parte o en el anexo transversal el sistema de videovigilancia, que fue una inversión de 500 millones de pesos, me parece, si no me equivoco, pero pues al final es una herramienta de seguridad pública en general, no solamente atiende el delito de desaparición, ¿no? Entonces eso, pues a mi parecer, en mi rancho dirían, pues se maquillan cifras, ¿no? O sea, existe un intento de simular que se aumenta el presupuesto, que se cumplen con estas recomendaciones, pero en realidad, pues hay un truco ahí, a mi parecer, pues medio mañoso, de decir: claro que aumentamos el presupuesto, miren, ¿no? Es un incremento de más del 100%, pero si lo vimos, y la verdad es que no fue así, logramos, y por discusiones, que se incrementara o pelear porque al menos incrementara, por ejemplo, el porcentaje de la inflación, o un incremento inflacionario en la Fiscalía Especializada, ¿no? Entonces, a mi parecer fue muy mediocre el incremento que se le dio a las instancias, por supuesto, insisto, quitando el presupuesto asignado a la reinstalación de un nuevo sistema de videovigilancia, que nosotros también ya estamos trabajando en analizar de qué ha servido ese nuevo sistema de videovigilancia cuando no ha resultado en encontrar o en investigar, o no ha habido como resultados tangibles, concretos en el delito de desaparición, ¿no? Así es. ¿Qué tal, diputada Tonantzin? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Hola, Jesús. Una duda, Tonantzin. Obviamente falta personal, están sobrepasadas las capacidades de las personas encargadas de buscar a las personas desaparecidas, poco personal, falta recursos, pero ¿se ha pensado también en estudiar la calidad del personal que tenemos actualmente? Te lo pregunto porque pues, ha habido quejas que hemos escuchado acá con algunos ministerios públicos con su actuar. Estamos en un contexto también que
han salido a la luz de algunas agencias o departamentos de gobierno que más bien son utilizadas como agencias de colocación de personal, obviamente el caso CIAPA, pero hay muchos otros organismos también donde se utiliza esa lógica de ubicar a personas de ahí conectadas políticamente. Algo similar podría estar ocurriendo también entre el personal actual encargado de atender la crisis por personas desaparecidas. ¿Se debería evaluar también la calidad del trabajo actual? Por supuesto, yo creo que hay dos puntos muy importantes que tocas, ¿no? No, sí, por supuesto, tiene que ver con la evaluación o el desempeño de cada uno de los de las dependencias y quienes atienden a las personas, y lamentablemente, pues no dudaría, no podría asegurar quienes corresponden a una responsabilidad más a lo mejor política, de lógica política partidista, en lugar de ser unos técnicos profesionales en la materia, ¿no? Yo creo que, por supuesto, desde la legislación podríamos impulsar las reformas necesarias para poner candados en esta materia, como se ha hecho, mencionabas el caso del CIAPA, también lo hemos propuesto, ¿no? Que un blindaje legal al menos que nos permita tener los mejores perfiles, o al menos los más especializados en cada una de las materias. Y eso, solo un paréntesis, estoy de acuerdo, y recordando además declaraciones del gobernador Enrique Alfaro en 2020 de que en ese momento se reconoció que estaba infiltrada supuestamente la fiscalía también por el crimen, además. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que sería importantísimo que en dependencias como esas, quizás cada cierto tiempo, pues hubiera una rotación de personal importante, ¿no? Porque por supuesto que si tienes un gobernador que reconoce la infiltración, pues no se fue y se fue el gobernador o terminó su sexenio y la infiltración también se acabó con eso, ¿no? Por supuesto que en la mayoría de las células de búsqueda o el acceso a la justicia simplemente, pues empieza por la investigación, y hoy lamentablemente lo que demandan la mayoría de las familias que están buscando a un ser querido, pues es que ni siquiera avance el proceso de investigación en las carpetas, ¿no? Entonces también hay una deuda en términos del acceso a la justicia, por supuesto. Que el personal debe ser muchísimo mejor capacitado, pero por supuesto que hay otro detalle, ¿no? Tienes una ley de disciplina fiscal de los servidores y servidoras públicos que impide, por ejemplo, si estás por un contrato de honorarios, no eres catalogado como una servidora o servidor público, entonces tienes ciertos impedimentos para acceder a capacitaciones, ¿no? Y entonces no puedes generar antigüedad, y entonces ¿dónde está como también esta lógica de que el servicio público se convierta también en un servicio profesional que permita una antigüedad y que permita una formación constante y permanente de nuevas generaciones incluso? Pero estamos lamentablemente aún lejos de que eso suceda, a mi parecer, y mucho menos si no hay la voluntad humana y política desde el Ejecutivo a dejar de simular acciones, y contrario a ello, pues mejor tomar acciones concretas, ¿no? No vale la pena hacer una secretaría enorme, por ejemplo, ¿no? O decir, hicimos una secretaría de inteligencia para atender el delito de desaparición, que ojo, no digo que no sea importante el esfuerzo que se está haciendo desde la secretaría, porque creo que pues ha vivido sus procesos y esperamos ver resultados tangibles pronto, pero no basta con decir ya instalé una secretaría importante en esta materia y entonces me deslindo de las demás responsabilidades que tiene que ver, por ejemplo, con la investigación y el combate al crimen organizado y el combate a la corrupción que existe en las células de todo tipo, ¿no? No nada más en las fiscalías o en los ministerios públicos.
Tonantzin, además del tema presupuestal, ¿qué otros pendientes de estos, si mal no recuerdo, fueron 50 puntos que identificaron de trabajo en esta comisión especial de legislativas sobre la crisis por desaparición de personas? ¿Qué otros temas están pendientes? Incluso si algún tema fuera específicamente legislativo, es decir, algún cambio de alguna reforma o incluso alguna ley pendiente. Están presentadas y en proceso legislativo dos reformas indispensables que también reforman parte de las obligaciones y responsabilidades de cada una de las dependencias que se dedican tanto a la atención a las víctimas como a la identificación, a la búsqueda de personas, que es la ley de víctimas del Estado de Jalisco, que es en amplitud de delitos, ¿no? Es la atención a las víctimas generalizada, y está la iniciativa presentada hace el mes pasado, referente específicamente a la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, que también ahí nos encontramos con una necesidad que también es parte de las 50 acciones que estamos hoy al 60% de ellas. Esperemos cumplir con el resto también pues durante el próximo año legislativo, pero hay algo que está pendiente y que creo que podrá ser muy importante, que tiene que ver precisamente con algunas modificaciones a la Secretaría de Inteligencia, y por lo tanto también la coordinación de la información, que sí es relevante, es importante que exista. Creo que también ha sido algo que ha empezado a funcionar en el gobierno federal. Antes no existía un cruce de información como lo está empezando a hacer hoy, y la Secretaría de Inteligencia podrá tener esa capacidad, pero también estamos pensando en incluir. Es una iniciativa que estamos en proceso de investigación aún, no está presentada, pero creo que será una reforma importante que también reforma, por ejemplo, las responsabilidades de la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas, que también creemos que puede ser un organismo mucho más fortalecido y que también tenga la capacidad de ejercer recursos, no como perdón por el tiempo, pero no como un ente, más bien como un organismo autónomo o un OPD que permita un ejercicio presupuestal más amplio. Hay reformas pendientes más en esos términos que creo, o al menos será parte de nuestro trabajo el siguiente año, y por supuesto pues todo el análisis presupuestal y pues a ver cómo viene el proyecto del gobierno del estado. Exacto. Tonantzin, aprovechando el contacto contigo, una última pregunta de mi parte. Tiene que ver justo con temas de desaparecidos y el Congreso. ¿Es tu opinión de esta propuesta que aprobó ayer la Comisión de Puntos Constitucionales de sancionar el delito del reclutamiento forzado en Jalisco con penas que van de 5 a 15 años de prisión? ¿Qué opinión tienes de la iniciativa que está pendiente de ser aprobada en el Pleno todavía? Nosotras compartimos con algunos grupos parlamentarios aliados. No soy parte de esa comisión, pero compartimos, perdón, tengo 3 perritos. Está bien. Compartimos algunas modificaciones importantes que tienen que ver con, el reclutamiento forzado para niñas, niños y adolescentes debe ser penado, pero para nosotros debe ser un agravante, porque lamentablemente el mayor pico de desapariciones ocurre en adultos, adultos jóvenes. Estoy hablando de personas, la mayoría de ellos lamentablemente chicos, que son de 18 años más o menos a 29, va un poco bajando, pero el mayor pico sí se encuentra entre mayores de edad, ¿no? Entonces hay a nosotros nos parecía importante que esta reforma que es relevante y necesaria, para no dejar fuera a esta población que es la más afectada en términos pues estadísticos, lamentablemente, pero son
adultos jóvenes que no podrían quedar fuera de esta reforma, ¿no? Para nosotros eso era fundamental y me parece que fueron atendidas todas estas conversaciones que se tuvieron también con otras diputadas y diputados. Creo que fueron atendidas y el dictamen quedó favorable en ese sentido y pues por supuesto encantadas de poder empujarlo y que salga lo más pronto posible en la siguiente sesión. Yo creo que era muy importante que este delito se agravara en términos de cuando son menores de edad o adolescentes. Pero no podíamos, pues imagínense, ¿no? Si ocurre este delito y tienes 17 o estás por cumplir los 18, ¿qué sucedería, no? Podría haber una condición de desprotección a una población que en este momento, a mi parecer, es la población objetivo más en riesgo, más amplia y en mayor riesgo, por supuesto. Así es. Tonantzin, ya nos vamos a despedir. Solo para despejar una duda. Te sigo presentando como diputada de Partido Futuro, sin embargo en tus redes sociales cada vez más te vemos en actividades con Morena. ¿Ya estás más bien en Morena? ¿Ya estás participando? ¿Te afiliaste incluso como? Me parece que fue el caso de María. Enseño mi credencial si gustan. Sí, digo, la verdad es que pues un poco para sorpresa de nadie, ¿no? Yo considero que cuando se toman decisiones desde las causas de la gente, como lo hicimos hace 3 años, ¿no? En el proceso electoral anterior, cuando decidimos como fuerza política local, como un grupo de jóvenes que nació esta propuesta, cuando tomamos la decisión de participar en un proyecto de nación con el movimiento de transformación de la vida pública del país, para nosotros, digo, en términos personales, pues yo ya había tomado esta decisión cuando decidimos ir en una coalición electoral que para mí al menos no era nada más una coalición electoral, sino una decisión desde las convicciones y desde el compromiso con las causas que compartimos, seguimos compartiendo, hoy compartimos muchas más y nuestro acompañamiento con el movimiento pues ha sido permanente, congruente y pues en ese sentido vamos a seguir participando. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Tonantzin Cárdenas, por aceptar esta entrevista. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Y no hay problema con las mascotas. Somos un programa pet friendly aquí. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos para más información. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a presentar la información que tiene que ver con el caso Ayotzinapa. Es una nota de la jornada. Esto fue en el resumen o una información que presentó en la conferencia mañanera. Dice que a unas horas de reunirse de nueva cuenta con los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, la reunión me parece que está llevándose a cabo en este momento. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que les darán a conocer los avances que se tienen a partir de nuevas líneas de investigación y detenciones que se han hecho, como el caso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Hoy se le informará a los padres y madres de familia cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención por parte del fiscal que lleva el caso, Mauricio Pasarán, y otras líneas de investigación, dijo la presidenta durante la mañanera. Por cierto, Rubén, la reunión ya terminó hace unos 15 minutos más o menos. En algunos portales, en redes sociales, se veían a los madres y padres saliendo, aunque no habían dado declaraciones todavía. Sí dieron declaraciones antes de la reunión con Sheinbaum el día de ayer. Pero volviendo a esta nota de las declaraciones de hoy de la presidenta, ella le pidió a la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, dijo, y la citamos, y espero que la fiscal, Ernestina Godoy, esté de acuerdo en que se informe públicamente sobre esas líneas de investigación antes del 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años de la desaparición de los jóvenes normalistas. Que esto se informe sin que afecte evidentemente a la investigación, porque hay nuevos detenidos, y sobre el trabajo que se ha venido haciendo, que es, desde mi punto de vista, muy relevante y no se había hecho previamente, dijo la presidenta. Resaltó que ya se ha explicado en su conferencia de prensa sobre sábanas de llamadas telefónicas, registros y cruces en la madrugada de los hechos, es decir, del 26, la noche del 26, que era viernes, por cierto, y sábado 27 de septiembre de 2014, y sostuvo que nunca se analizaron a fondo en su momento
por parte de la Fiscalía General de la República o de quienes realizaron esta investigación, pero que ahora permitieron abrir nuevas líneas para la detención de personas que no habían sido involucradas y que hoy están detenidas. Y por eso, y citamos a la presidenta otra vez, dijo, es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes. Se recuerda que Ángel Aguirre fue detenido el pasado 5 de este mes por ordenar el ocultamiento de evidencia relacionada con la desaparición de los normalistas y que la fiscal general afirmó en ese momento, lejos de ser un acto aislado u omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal. Está muy interesante esto y sobre todo apunta a lo de Ángel Aguirre con estas nuevas líneas, pero hay que recordar que las madres y padres insisten en también que se conozca la responsabilidad del ejército en lo que ocurrió. De hecho, un poco sobre esto es lo que dijeron el día de ayer, el 26 de mes, en el marco de otra jornada. De los 11 años y 11 meses. Uh-huh. Y como bien dices, ya se terminó esta reunión, ya hay algunas notas, estoy viendo una de N+, que dicen que salieron poco antes o cerca de las 15 horas, es decir, a las 3 de la tarde, durante el encuentro con la mandataria. Los padres de los 43 recibieron avances en las investigaciones relacionadas con los celulares de los jóvenes, aparentemente después de que fueron privados de su libertad. Al término de la reunión, que duró poco más de 2 horas, Isidoro Vicario, que es el abogado de los padres de la familia, indicó que por la secrecía del caso no podía dar mayores detalles. Sin embargo, el vocero señaló que sí hubo avances respecto de la investigación de los posibles implicados, pero no sobre el paradero de los jóvenes. Los padres de los jóvenes desaparecidos indicaron que a un mes de que se cumplan los 12 años del caso, pidieron a las autoridades insistir en la entrega de los folios de los archivos de inteligencia militar relacionados con el caso Ayotzinapa, y la Secretaría de Gobernación alista un informe sobre el avance de la investigación por el caso Ayotzinapa previo al 26 de septiembre. Esto adelantó la presidencia en su conferencia mañanera. Ayer hubo actividades en la ciudad de Iguala de parte de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Ahí, en general, en una nota que publica el diario Sur Acapulco, los estudiantes exigieron que el ejército entregue esos 853 folios que tiene en su poder con información que podría ayudar a aclarar el caso, y también que Ángel Aguirre dice que hable para que se dé con los responsables de este crimen. Es decir, tanto por el lado de Aguirre como por el lado del ejército, las madres y padres y los estudiantes insisten. Me parece que el gobierno está tratando de cuadrar todo solo en torno al ámbito estatal de lo que haya pasado aquella vez en torno a Ángel Guerrero y Allen Guerrero. Ángel Aguirre. Y reiteraron al final que a pesar de que llevan 2 años sin respuestas y de que algunos familiares padecen enfermedades o incluso han fallecido, como fue el caso que le presentamos la semana pasada de uno de los padres que ya falleció, continuarán su lucha hasta saber la verdad y dar con el paradero de sus hijos. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 este jueves 27 de agosto. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Hay muchísima información que no vamos a alcanzar a compartir, pero solo compartir que ayer este ícono del feminismo, de la lucha feminista de Estados Unidos y del mundo, Angela Davis, estuvo en la UNAM en una charla que se llamó Abolición, Feminismo, ahora en una sala de la UNAM que se abarrotó. Hubo unas filas inmensas y de hecho se tuvo que transmitir en al menos otros 5 o 6 espacios más de la UNAM vía remota porque había mucho interés por escuchar esta charla. Pero querías comentar que hubo polémica. Mucha actividad, hubo polémica. Bueno, primero, los comentarios que hizo Angela Davis son extraordinarios, muy buenos. Solo el detalle que la charla era también sobre abolición, pero abolición del punitivismo. Era una crítica al sistema carcelario, particularmente con el impacto en torno a las mujeres. Y es que antes de que Angela Davis empezara a hablar, hubo una protesta, y eso por la muerte de 6 mujeres que han fallecido en la penal de Santa Marta, Acatitla, y también en la protesta se le estaba exigiendo la liberación, hay que recordar, de Chebec, de un activista que fue detenido, estudiante de la UNAM, que fue detenido también hace tiempo en una protesta en contra del feminicidio. Generó mucho debate esa protesta que hubo ahí ante Angela Davis, pero al final ella siguió hablando y... Pues claro, no vio más las protestas. Y de hecho aplaudió, digamos, la protesta.
Y estuvo muy bueno lo que dijo también. Entre otras cosas, dijo que el feminismo abolicionista es también una forma revolucionaria de pensar y organizarse. Se trata de revolución, de derrocar el capitalismo racial, el colonialismo, dijo, entre otras cosas. Bueno, vamos a más asuntos. Ayer, durante la gira de trabajo que tuvo en la entidad, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con el gobernador Pablo Lemus para hablar de proyectos de infraestructura hidráulica y conectividad. De acuerdo con información del gobierno estatal, la titular del Ejecutivo Federal confirmó el respaldo del gobierno para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, la modernización de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, que es la que abastece el 60% de los usuarios en Guadalajara, y obras complementarias en la presa El Zapotillo. Pero pues en realidad no hay, digamos, como avances concretos que digan, sí, nos va a apoyar con tanto dinero para tal obra. De hecho, lo que se informó desde ayer es que mañana va Pablo Lemus a la Ciudad de México a tener una reunión con el titular de la Conagua, pero en columnas de trascendidos por ejemplo, publicó Jaime Barrera, una de las columnas que publica en El Informador en esta semana, que Pablo Lemus ha solicitado una reunión personal con Claudia Sheinbaum desde hace un año y no la ha tenido. Más bien lo ha derivado, por ejemplo, una reunión con la secretaria de Gobernación hace 15 días, ahora con el de Conagua, con el de Hacienda, pero no se ve un respaldo, digamos, firme, me parece, del gobierno federal para resolver todos estos respaldos financieros para sacar adelante estas obras, para resolver este asunto y otros muchos más que se necesitan. De hecho, toda la información que se publica hoy es a partir de declaraciones de Pablo Lemus y del gabinete del gobierno estatal. No ha habido ningún tipo de información desde el gobierno federal, salvo una foto que se tomó Lemus con la presidenta al lado de un avioncito ayer. Sí, capaz que a lo mejor ni siquiera fue una reunión donde estuvieron sentados, sino a lo mejor caminando, ¿no? Despidiéndose, ahí le dijo así, y le dio una palmadita. En realidad no hay evidencia suficiente como para decir ya está plenamente garantizado. Debería haberlo, claro, porque pues Jalisco es un estado muy poblado. Guadalajara es la tercera zona metropolitana de la Ciudad de México, y me parece que sigue imperando el centralismo. Acabamos de ver que Claudio Sheinbaum estuvo el sábado inaugurando el cablebús, una obra de transporte público que dice que sirve para los más pobres. Que bien, algo semejante podría hacerse para Guadalajara. Lo está impulsando Laura Imelda Pérez, un cablebús para el Cerro del 4, desde una línea de cablebús que no se ve que avance. Se ha dicho que ya está en el proyecto técnico, pero todavía se ve en el manejo presupuestal el centralismo que ha imperado en el sistema político mexicano, en gobiernos del PRI, del PAN, y ahora también lo vemos en gobiernos de Morena. Claro. De hecho, diría que en gobiernos del PAN, quizás por ser de Guanajuato, en el caso de Vicente Fox, hubo cierto respaldo a esa entidad. ¿No? En el caso de Andrés Manuel López Obrador fue claro el respaldo hacia el sureste, especialmente Tabasco, muchísimos recursos destinados para aquella zona, y bueno, me parece que Jalisco no cuenta con estos respaldos equivalentes. El otro detalle que también quisiera saber es qué opinan desde la presidencia del plan propuesto por el gobierno, ese que incluye una serie de obras por miles de millones de pesos, pero también lo del contrato CMRO, que es esta variación nueva del contrato de asociación público-privada, algo que se ha criticado que entre el sector privado en esto del agua. El más relacionado, tras la reunión que sostuvo con la presidenta, esta es una nota de aquí de los compañeros de UDG Noticias, el gobernador Pablo Lemus anunció que mañana viajará a Ciudad de México para reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el objetivo de definir el esquema de financiamiento para infraestructura hídrica complementaria, principalmente para el proyecto del Zapotillo. Otra obra que, según Enrique Alfaro, iba a garantizar el abasto de agua a Guadalajara, y resulta que no está llegando agua del Zapotillo, ya sea porque no haya, pero porque faltan obras complementarias para realizarlo, y aquí dijo que se van a aportar 5,000 millones de pesos. Ya dejaremos en redes sociales también declaraciones de la Comisión de Derechos Humanos, que dice que ya se acumulan en el año 211 quejas contra el CIAPA, y de hecho está preparando un nuevo listado de colonias afectadas. Y en una nota por demás controvertida, el CIAPA dice que si el agua amarillenta que llega a los hogares no necesariamente está contaminada. Pues vamos a ver quién se lo cree. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue la Chora, y también después la programación habitual. Mañana lo esperamos nuevamente en otro análisis crítico de la realidad.
Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM.